Bueno, hola, de vuelta. Lamento que me tengan que ver la jeta nuevamente. Como supuse que se iban a hartar de mí, preparé algo breve. Voy a presentar en el contexto del curso de desambiguación complejo de Edipo y metáfora paterna. Me tocó un tema bastante difícil, en principio porque cada uno de estos grandes capítulos de psicoanálisis, que son el complejo de Edipo y la metáfora paterna, bueno, en fin, uno podría dedicarles un curso entero. De hecho, Alfredo les dedicó un curso entero en el año 1998, que no, honestamente no sé si se consigue. Bueno, búsquenlo por internet, quizá lo consiguen, es muy interesante. Ya de entrada aclarar que el capítulo de la metáfora paterna, a mi modo de ver, es un capítulo bastante difícil. Es un capítulo muy difícil. Por lo cual imagínense que yo no vengo acá a explicarle lo que es la metáfora paterna. Nuevamente requeriría de muchísimos encuentros y una investigación que no realicé. Sino voy a tratar de plantearles con un espíritu pedagógico, si se quiere, lo que hago cuando tengo este tipo de problemas, que es que dar un tema muy grande en poco tiempo, un mapa conceptual para todos aquellos que quieran investigar y tengan como algunos principios para poder orientarse en la lectura. Por lo cual voy a arrancar recomendándoles bibliografía. Y ya con esta recomendación nos metemos en el primer problema, que es que no hay bibliografía específica sobre el complejo de Edipo. No hay, es decir, Freud no tiene un texto sobre el complejo de Edipo tal como tiene textos sobre el inconsciente, la pulsión, la represión, no sé, lo que se les ocurra. No hay un texto sobre el complejo de Edipo. Y esto, por supuesto, no es porque a Freud no le interesara el complejo de Edipo, sino que el complejo de Edipo en Freud, y acá les tiro la primera idea, más que ser una teoría, quiero decir, teoría en el sentido de un conjunto organizado de ideas, ¿no?, que explican un fenómeno, o sea, en el sentido más clásico de teoría. No es una teoría, sino, yo lo voy a llamar así, es una hiperteoría, el complejo de Edipo. ¿Qué quiero decir con hiperteoría? Se me ocurrió cuando pensaba esto. Es decir, que es una especie de imperativo epistémico que salpica toda la obra. O sea, es una plaga el complejo de Edipo. Están todos los textos. Obviamente hay textos que Freud no repite a este problema, pero todo lo que tengan que ver con algo que les voy a decir ahora, hablan del complejo de Edipo. Sin embargo, tal vez si quieren, como esto es un poco... Freud arranca el complejo de Edipo les decía, en la interpretación de los sueños. Ya en la interpretación de los sueños, Freud ya tiene entonces esta hipótesis de que los deseos que se ponen en juego en un psicoanálisis son deseos sexuales infantiles que se explican entonces a partir de este mito, que es que... no es un mito, perdóneme, es una tragedia. El mito es para Lacan totem tabú. De esta tragedia edípica, que es que entonces el niño tiene deseos sexuales dirigidos hacia la madre y odia al padre porque es el rival. Eso ya está desde 1900, 1899, etc. Sí. Bruno, me parece que no te equivocaste. Me parece que no te equivocaste cuando dijiste se trata del mito edípico. Es algo para revisar, porque no tengo la fuente ahora precisa, pero me parece que Lacan hace del complejo de Edipo el mito edípico y reserva el término complejo para castración. Sí. Lo digo como referencia, con esto no explico nada, pero que es una referencia que nos puede servir para captarlo en el momento que se nos cruce, digamos, leyendo estos temas. No, sí, es correcto. Es correcto lo que decís, o sea, es correcto en el sentido que no es correcto, estoy de acuerdo. Sí, voy a decir algo en relación a eso. Pero quiero decir, para Freud lo toma una tragedia, eso quiero decir, ¿no? Pero bueno, les decía, si quieren leer de todas formas algo que tiene que ver con el Edipo en Freud, les recomiendo los textos
que trabajábamos recién, que no llegamos a trabajar, pero que son los textos de 1920 y pico, el sepultamiento del complejo de Edipo, la organización genital infantil y los textos sobre la feminidad, que Freud ahí trabaja el Edipo, y aparte ya en la perspectiva completa, podríamos decir, donde Freud incorpora al Edipo el preedipo y le da una importancia radical. Ya voy a decir algo con respecto a esto. El sepultamiento del complejo de Edipo, la organización genital infantil, sobre la sexualidad femenina y la feminidad, esos textos creo que pueden abordarlo. Con respecto a la metáfora paterna, seguramente el texto más importante sea de una cuestión preliminar, pero también el seminarios 4 y 5, pero especialmente el seminario 5, las clases dedicadas a la metáfora paterna, y que en el seminario de Paidós, editado por Miller, son todas las clases que están dentro del apartado de la lógica de la castración. Después se fijan las fechas por si quieren revisar la versión de Staferla. Bueno, y lo mejor que les puedo recomendar para estudiar este tema, seminario 5, entonces, de una cuestión preliminar, indudablemente lo mejor que encontré es los capítulos de Alfredo Edelstein del libro Estructuras Clínicas a partir de Lacan, tomo 1. Bueno, tenía anotados los capítulos y ahora no los encuentro, pero quizás cuando avance en algún lugar los tengo anotados, los capítulos. Pero Estructuras Clínicas a partir de Lacan, volumen 1. Ahí tienen un desarrollo, yo el mejor que leí, acerca de metáfora paterna. Bueno, entonces voy a hacer algo más bien comentado, traje algunas citas, pero voy a hacer algo bien comentado y en función también de inquietudes personales. Bueno, le decía, en principio lo que tenemos que decir es que el complejo de Edipo y la metáfora paterna son dos teorías, tal como les decía antes, teorías en el sentido de un conjunto organizado de ideas que explican algún tipo de problema. Son dos teorías que se ocupan de distintos problemas y ocupan un distinto lugar dentro de la teoría de cada uno. ¿Se entiende? Por lo cual ya es bastante difícil desambiguar en algún punto. Nuevamente, ¿por qué? Porque se ocupan de distintos problemas. Después esto lo podemos modular, ¿no? O suavizar esta afirmación, pero creo que sirve. Y ocupan distintos lugares dentro de la teoría. ¿Por qué ocupan distintos lugares? Y en principio porque lo que le decía de Freud, porque el complejo de Edipo en Freud es, como les decía, lo que se me ocurrió llamar una hiperteoría. Es decir, el complejo de Edipo en Freud atraviesa la obra de Freud transversalmente, la cruza. Y para empezar a deslindar este problema, les propongo situar, para pensar el complejo de Edipo, lo que yo llamaría la gran dualidad freudiana. La obra de Freud está llena de grandes obstáculos epistemológicos constituidos en dualidades. Interior, exterior. Esa es clave. Pero para mí la más relevante es esta que le voy a decir, que es lo psíquico y lo somático. También podríamos llamarlo lo representacional o lo energético. Ya enseguida nos damos cuenta que Lacan al diagnosticar estos obstáculos epistemológicos y sortearlos, porque me parece que Lacan sorteó estos obstáculos epistemológicos interior-exterior por varias modalidades, pero para tomar una, por ejemplo, la topología, ¿no? Produce un cambio de paradigma, es lo que dice Martín. Me parece que al sortear estos obstáculos epistemológicos se abre un nuevo paradigma, porque la diferencia interior-exterior, soma, psiquis, no es una diferencia cualquiera dentro de la teoría, es una diferencia fundamental, es decir, una diferencia a partir de la cual se pueden construir ideas dentro de una teoría. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que Freud ya tiene la diferencia psíquico-somático, ya no puede salir de ahí. La pregunta se le arma así.
El ejemplo claro está en el caso Dora, es espectacular. Freud está dando vueltas y en un momento se pregunta, bueno, pero los síntomas histéricos, ¿son somáticos o son psíquicos? Se dan cuenta que ya cuando ya tiene armada esa dualidad, la pregunta se le formula así, no se puede preguntar otra cosa, no se puede preguntar u otra cosa, ¿no? Bueno, entonces tenemos la dimensión psíquica representacional y la dimensión energética somática, es un nombre. Estas dos dimensiones coinciden bastante bien con lo que Ricoeur llamó en Freud una interpretación de la cultura, los dos aspectos de la teoría freudiana, que son lo hermenéutico y lo energético. Y estas dos dimensiones, como me imagino que ustedes ya lo tienen en cuenta, también se manifiestan en algo que nos importa mucho, que son lo que podríamos llamar los dos aspectos del síntoma. Y digo esto porque acá ya se nos presenta la siguiente idea, que es que el problema del complejo de Edipo es un problema estrictamente clínico. Es un problema clínico bien claro. Bien, ¿a dónde voy con esto? Con las dos caras del síntoma. Que para Freud, y habría que pensar si para Lacan es así también, el síntoma tiene dos aspectos. El primero es que el síntoma es un mensaje, es decir, que quiere decir algo. Y el segundo es que es una satisfacción. Para Freud, una satisfacción sexual. Y evidentemente, en lo que respecta a la primera pregunta, que es ¿qué quiere decir el síntoma? Lo que el síntoma dice coincide con las representaciones reprimidas que fundamentan al síntoma. Y bien, estas representaciones reprimidas que fundamentan el síntoma, es decir, lo que el síntoma dice, para Freud, siempre, esto es importante la palabra, siempre es Edipo. O sea, el síntoma, una fórmula, el síntoma para Freud dice Edipo. Por lo cual, y este entonces es el primer aspecto más importante para destacar, según entiendo, según leí este problema, que para Freud el complejo de Edipo es, por sobre todas las cosas, una maquinaria hermenéutica. Es decir, un modo de interpretar textos. Según, obviamente, un código preestablecido. Entonces, los síntomas hablan del Edipo y nada más que del Edipo. Todavía no definimos qué es el Edipo, ya más o menos saben igual. Pero entonces ya se pueden evaluar las consecuencias clínicas que tiene entonces, que significa tener un código de lectura. Y también nos abre la pregunta, si nosotros prescindimos del Edipo, prescindimos del código de lectura, por lo cual, si no tenemos código de lectura, ¿cómo leemos? Es una pregunta. Y por lo cual también se explica que Lacan dice abiertamente y en varias oportunidades que el psicoanálisis no es una hermenéutica, no es una hermenéutica. En este punto creo que, como les decía antes, hay una franca contradicción en la obra de Freud, especialmente si leen la interpretación de los sueños. Van a ver que Freud parte de la hipótesis de que él va a analizar los sueños de un modo distinto a cómo se analizó a lo largo de la historia, en la medida en que Freud prescinde de un código. Eso es lo que él dice. Yo voy a interpretar los sueños, pero no tengo un código de lectura. No tengo un código de lectura. ¿Y entonces cómo lo vas a interpretar? ¿No? Uno podría preguntarse, bueno, voy a preguntarle qué significan a los pacientes. Eso es lo que dice Freud. Eso es lo que dice que va a hacer. Lo que uno se encuentra es que, en verdad, Freud, a pesar de que dice que prescinde de un código de lectura, ya en principio, esto lo trabajamos en el curso de acción libre, lo repito rápidamente, ya tenía, en verdad, un código de lectura que era bastante fluctuante, pero que uno puede empezar a ubicar a partir de la teoría del trauma. ¿No? Es decir, a partir de la teoría del trauma, entonces Freud ya tiene un código de lectura, que es que ¿qué va a buscar en el texto? Un trauma, o sea, va a buscar un trauma. Y es así que lo hace. Si leen estudios sobre la histeria, van a ver que habla con la gente y busca el trauma. Y de hecho lo encuentra. Lo encuentra. Y les decía, trauma, el camino al complejo de Edipo es interesante. Freud arranca diciendo que el síntoma se fundamenta a partir de un trauma, luego ese trauma se transforma en un trauma sexual,
luego el trauma sexual se transforma en una fantasía sexual, luego esas fantasías sexuales empiezan a coordinarse entre sí hasta formar esa gran maquinaria hermenéutica que es el complejo de Edipo, que ya no es solamente un trauma que adviene la realidad, sino que es justamente un complejo, que es un conjunto organizado de representaciones y de afectos que dan vueltas por ahí, que no solamente suceden en la vida del sujeto, sino que se heredan genéticamente. Un breve repaso por los historiales freudianos verifican esta hipótesis. Fíjense, el caso Dora se trata de una regresión al amor infantil al padre como modo de protegerse de un amor adolescente. Padre, se me quema el alajero. Es decir, el caso trata, en definitiva, del amor de Dora al padre, Edipo. En El hombre de la rata se trata de las deudas de amor y de dinero, pero especialmente de amor del padre, y de su voluntad, la voluntad del padre, como opuesta a los deseos amorosos y eróticos del hombre de las ratas. Es decir, el caso trata entonces de la rivalidad edípica entre el hombre de las ratas y el padre. En el caso Juanito, la fobia se explica por angustia de castración, por temor al y ante el padre, es decir, por la ambivalencia. Porque le desea la muerte, pero a la vez lo ama, entonces como le desea la muerte, teme a la vez a la venganza del padre. Esto lo llaman la retaliación, ¿no? Y ahí Freud aclara, este es el único caso donde Freud le da mínima importancia a la madre, porque dice que también que el síntoma del caballo tiene que ver con el parto, el nacimiento de la hermana, o sea, el parto de la madre. ¿No se acuerdan el caballo que cae? Bueno, ahí Freud le da, démosle, ¿no? Una Freud, menciona a la madre. En Schroeder se trata del complejo paterno. El avance del libido homosexual está ligado a la posición pasiva frente al padre, lo que más tarde Freud llamará Edipo invertido. De hecho, Freud considera que hay un triunfo en la fantasía de castración en el caso de Schroeder. Bueno, no importa. Y por último, la joven homosexual, que es homosexual, según Freud, como acto de venganza dirigido hacia el padre por no haberle dado una hija a ella y sí a su madre. No sé si lo recuerdan. No, es una homosexualidad tardía, en el sentido que es adolescente, en la medida que por frustración, porque el padre, vieron que ella era grande y tuvo una hermanita chiquitita. No sé si se acuerdan. Bueno, entonces, repaso así rapidito. Puede verse no solo que todas las interpretaciones de los casos son según el modelo del complejo de Edipo, sino que más específicamente gravitan alrededor de la figura del padre. Los textos de Freud, de los casos clínicos, hablan del padre. El único que no, aparte de Juanito, es el caso de Da Vinci, pero vieron que no ningún caso, es una lectura rarísimo lo del caso de Da Vinci. Aparte, no se equivoca en la interpretación de un cuadro, está todo armado eso. Bueno, en efecto, tenemos en Freud una teoría que gravita alrededor de la figura del padre, y en este sentido creo que Lacan también va a hacer un diagnóstico en relación a este problema, pero también pueden leerlo entonces en el texto, en el libro de Alfredo Edelstein, en el apartado que se llama Más allá del padre. Más allá del padre. Ahora voy a decir algo con respecto a esto. ¿Qué significaría, en todo caso, ir más allá del padre? En el texto de Schroeder, la dualidad esta que mencionaba con respecto al sentido del síntoma, al aspecto psíquico y al aspecto somático, queda muy claro este problema porque hay un capítulo dedicado al aspecto psíquico y un capítulo dedicado al aspecto libidinal. Es decir, el capítulo dedicado al aspecto psíquico se llama el complejo paterno, que es donde Freud analiza entonces cuál es el sentido del delirio, que es, nuevamente, un sentido edípico. Y en ese caso es cuando Freud dice, sí, obviamente que es edípico, porque es edípico para todo el mundo. Es edípico para todo el mundo. Schroeder no es la excepción. O sea, quiero decir, no se trata de que en la neurosis hay Edipo y en la psicosis no hay Edipo. Hay Edipo para todos y el Edipo y el delirio entonces manifiesta lo que dice el delirio es Edipo. Ahora bien, dice Freud, sin embargo, entonces, si el Edipo lo tiene todo el mundo, no explica la psicosis de Schroeder, entonces la explica en función del otro aspecto, que es el aspecto libidinal, es decir, en función de la evolución psicosexual, la evolución libidinal.
Lo que termina diciendo Freud en ese texto es que Schröder es psicótico porque quedó fijado entre el autoerotismo y el narcisismo. Esta es una teoría profundamente fascista, obviamente en la medida en que considera las enfermedades según su gravedad, en tanto más o menos evolucionadas libidinalmente. O sea, ¿no? Esquizofrenia, paranoia, neurosis obsesiva, histeria, etc., según fijaciones libidinales. Si quieren leer algo bien bizarro, lean Sinopsis de las neurosis de transferencia. Es un texto inédito de Freud que está publicado, donde hace un vínculo entre los cuadros psicopatológicos, las fijaciones libidinales y teorías antropológicas completamente bizarras. Bueno, léanlo, es interesante. Bueno, entonces los cuadros psicopatológicos no se distinguen según si son edípicos o no, porque lo son todos, sino por su etapa de fijación. Y el punto interesante para mí con respecto a estos aspectos es que el cruce fundamental entre el aspecto libidinal y el aspecto representacional es justamente el complejo de Edipo y el complejo de castración. Específicamente el complejo de castración. ¿Por qué digo el complejo de Edipo? Porque en un primer momento para Freud el complejo de Edipo es una etapa relativamente circunscripta entre los 3, 4 años, etc. Pero luego se va dando cuenta de la importancia de los vínculos libidinales con los objetos primarios de amor, entonces le da una importancia a lo que él llama la fase predípica. Por ejemplo, en los textos sobre feminidad, Freud termina diciendo que lo fundamental en el análisis de las mujeres es el vínculo con su madre. No sé si se acuerdan, dice, no me di cuenta durante 30 años que lo fundamental en el caso de los síntomas femeninos es el vínculo con la madre. Y de hecho, el vínculo con el padre repite ese vínculo súper intenso, hiperdramático, que es el de la niña con la madre. Y hasta Freud llega a decir una teoría absolutamente increíble que por eso los primeros matrimonios son infelices, ¿no? Y el segundo funciona mejor, porque en el primero el varón que se casa con la mujer viene a ocupar el lugar de la madre. O sea, imagínense. No me diste el falo, no me diste el falo, dame el falo, dame el falo. Eso es lo que dice Freud. Reivindicación permanente. Bueno, entonces el punto de cruce nodal es la etapa fálica, es decir, cuando la evolución libidinal se topa con lo que hablamos antes, la teoría sexual infantil, que es la premisa universal del falo, y que produce esta encrucijada, que es el punto clave en la producción sintomática. Nuevamente, ¿por qué clave? ¿Por qué es tan clave eso? Porque para Freud el complejo de Edipo de castración es lo que produce a los hombres y las mujeres que para Freud tienen un orden de padecimientos bien distintos. Decía antes, para Freud lo más importante, antes de cualquier cosa, es que si alguien es hombre o mujer, los padecimientos van a ser bien distintos. Bueno, entonces, hasta el momento tenemos dos grandes problemas interrelacionados y vinculados con el complejo de Edipo. ¿Viste? Al principio les dije, es importante decir que el complejo de Edipo y la metáfora paterna no, ocupan lugares distintos dentro de la teoría y además se ocupan de problemas distintos. Y ahora lo digo. Entonces, ¿de qué se ocupa el complejo de Edipo en Freud? Para mí, de dos cosas principalmente. Una, de ser una maquinaria hermenéutica, es decir, un código para leer síntomas. Y dos, se ocupa de la diferencia sexual. O sea, explica la diferencia sexual. Para Freud esto es fundamental. Habrá que pensar, en última instancia, y creo que lo estábamos charlando afuera recién, cuál es la importancia para Lacan de esta diferencia sexual y qué significa para Lacan la diferencia sexual. Porque ya podemos decir que no es lo mismo para Lacan la diferencia sexual. Cuando piensa el complejo de Edipo en el seminario 4, supónganse, no sé si leyeron hace relativamente poco tiempo el análisis que hace Lacan del caso Juanito. Van a ver que la diferencia sexual en los términos freudianos es bien importante. Ya más adelante yo diría que se produce un cambio radical en lo que Lacan empieza a entender como diferencia sexual en función de la fórmula de la sexuación, que en principio yo diría que no tienen nada que ver
con lo que consideramos habitualmente femenino y masculino y femenino. De hecho, les digo algo, según mi entender, el lado hombre de la fórmula de sexuación es el modo en que Lacan escribe con 4 letras el complejo de Edipo en Freud. Con 4 letras. Quiero decir, con 4 letritas, ¿no? Como dice Lacan. Un par de letritas. No solamente el complejo de Edipo en Freud, no solamente, pero indudablemente sí el complejo de Edipo en Freud. Bueno, para decirlo en pocas palabras, entonces, como un resumen hasta el momento, para Freud el inconsciente es edípico. Bueno, voy a decir algo del complejo de Edipo. Quiero decir de lo que es el complejo de Edipo para Freud. Laplanche, espectacular para estos casos. Laplanche, diccionario. Conjunto organizado de deseos amorosos y hostiles que el niño experimenta respecto a sus padres. En su forma llamada positiva, el complejo se presenta como en la historia de Edipo Rey, es decir, deseo de muerte del rival, que es el personaje del mismo sexo, y deseo sexual hacia el personaje del sexo opuesto. En su forma negativa se presenta a la inversa, amor hacia el progenitor del mismo sexo y odio y celos hacia el progenitor del sexo opuesto. De hecho, estas dos formas se encuentran en diferentes grados en la forma llamada completa del complejo de Edipo. Lo interesante de todo esto es que una vez Freud amplía el complejo de Edipo y, quiero decir, ubica la fase predípica como relevante para la constitución de los síntomas y habla del Edipo normal y el invertido, el positivo, el negativo, etc., es decir, que da cuenta de múltiples relaciones, ¿no? De deseos de amor y odio hacia un lado, amor y odio hacia el otro, etc. A pesar de ello, el punto donde se torna profundamente problemático el complejo de Edipo en Freud es que para Freud hay una salida buena para el complejo de Edipo, que es la salida, como también decíamos antes, heteronormativa y patriarcal. O sea, que el varón salga varoncito y... Lo voy a hacer así, que el varón sea sujeto, activo, fálico y genital. Y heterosexual. Y que la mujer sea objeto, pasiva, castrada y madre. Ahí está el meollo del asunto. Que para Freud eso tiene una salida feliz. Puede ser que haya muchos más, pero ese claramente es un problema. Y no, repito, les decía antes, no entiendo cómo alguien puede decir que eso no es heteronormativo. Es una obviedad total, ¿no? Bueno, según Freud, el complejo de Edipo, entonces, el complejo de Edipo ya restringido es vivido en el periodo entre los 3 y los 5 años durante la fase fálica. Para el hombre, se dan cuenta que acá empieza a complejizarse el asunto, porque para Freud esto es en el hombre. ¿Por qué? Porque para la mujer el complejo de Edipo recién comienza a los 5 años. ¿Y cuándo termina? Nunca. Nunca. Para Freud el complejo de Edipo en la mujer se va yendo como en cuentagotas. Y con suerte pueden salirse de esperar un hijo del padre enganchando a otro tipo que les dé un hijo. Pero es profundamente problemático el asunto porque no se sabe cómo termina el complejo de Edipo en la mujer. No solamente eso, sino todo el problema del superyo. Porque como saben, para Freud el superyo es el heredero del complejo de Edipo, de la internalización del padre en el aparato psíquico, y como en la mujer no hay sepultamiento del complejo de Edipo, tampoco hay superyo, y eso las hace menos capaces en términos éticos. Lo que dice Freud es que eso, de todas formas son más sensibles y más... ¿cómo decir? Bueno, la típica, lo que dice típicamente, los hombres son más racionales, no más bien pensantes para la moral, y las mujeres son más sensibles, más pasionales, en fin, todo eso. Intuitivo. De Marte y de Venus. De Marte y de Venus, sí, de Marte y de Venus. El complejo de Edipo para Freud entonces desempeña el papel fundamental en la estructuración de la personalidad y en la orientación del deseo humano.
Otro punto que nos va a interesar es que la antropología psicoanalítica, esto lo dice en Laplanche, se dedica a buscar la estructura triangular del complejo de Edipo, cuya universalidad afirma en las más diversas culturas y no solo en aquellas en que predomina la familia conyugal. Entonces, para Freud, el complejo de Edipo es triangular y universal. Miles y millones de críticas a este problema. Tal vez la más famosa en términos filosóficos es el antiedipo. Pero después está, por ejemplo, el libro de Rosichner, de León Rosichner, del bueno de los Rosichner. Es tremendo, esa historia es increíble. Ahí tienen un Edipo, ¿no? Extraño. Un poema. Un poema León al hijo. ¿En serio? Tremendo. Bueno, que escribió un libro, Freud y el individualismo burgués, donde hace una crítica marxista del Edipo freudiano. Bueno, en fin, hay un montón de críticas. Y toda la crítica de Deleuze y Guattari a cómo Freud familiariza el deseo y atrapa el deseo en la matriz edípica, etc., ¿no? Cuando dice el Edipo es una máquina más, ¿no?, que hay que hacer saltar por los aires, dice Deleuze y Guattari. Cuando vengan y me hablen del padre, le voy a decir, váyase a la mierda. Váyase, no, mi papá, váyase a la mierda, venga otro día. me gusta la actitud de Deleuze y Guattari. Bueno. Otro hecho interesante del Edipo es que Freud descubre el Edipo en su autoanálisis. Estoy nombrando esto porque voy a hablar de lo que dice Lacan con respecto a estas cuestiones, ¿no? Pero Freud encuentra el Edipo soñando. Es una cosa increíble. Y se despierta y dice, descubrí algo universal. Que lo conduce a reconocer en él mismo entonces el amor hacia su madre, una chica muy joven, y hacia su padre, que era ya una persona bien grande. Ustedes saben que Freud es hijo de un segundo matrimonio del padre. Tienen que enterarse de todos los chismes psicoanalíticos, son muy importantes. Bueno, descubre esto, amor hacia la madre, odio hacia el padre, etc. Bueno, lo que les decía antes, que el complejo de Edipo aparece en Freud en principio en su forma simple y positiva, y la verdad que sí, se va complejizando bastante hasta llegar a esta diferencia fundamental entre hombres y mujeres, tan fundamental que cuando para uno se termina el Edipo, para la otra recién empieza, con todas las consecuencias que recién mencionábamos que tienen a nivel de la producción sintomática, pero en un sentido más amplio de los modos de ser, y además de las formas positivas y negativas. Es decir, Freud termina dando bastante importancia a la posición pasiva del varón frente al padre, que es lo que para Freud le resulta insoportable al varón, es ubicarse en posición pasiva frente al padre, es decir, ser amado por el padre en la medida que eso implicaría, como decíamos, la castración. Bueno, y otro hecho, con esto ya voy terminando con la parte del complejo de Edipo, es que si bien Freud empieza trabajando el Edipo como algo que sucede en la vida real de los individuos, termina por afirmar entonces que el complejo de Edipo es universal en la medida en que se hereda genéticamente. Es decir, esta coincidencia entre lo filogenético y lo ontogenético, Freud termina por decir que el complejo de Edipo surge, esto es una cosa tremendamente bizarra, el padre de la horda. Había un padre, ¿lo recuerdan? Lo recuerdo rápidamente, lo hacemos más simpática la clase. Había un padre primordial que cogía con todas las mujeres y un día los hermanos se juntaron, lo mataron, pero cuando lo mataron sintieron culpa y comenzó la exogamia. Ahí tenés el mito. Exactamente, ahí está lo que Lacan va a llamar abiertamente el mito. Para Freud no era un mito, era una hipótesis antropológica. Pero bueno, que no duró ni 10 días. No duró ni 10 días porque enseguida Malinowski, quiero decir, antropólogos de 1920, los llamados culturalistas, ya dijeron, no, Freud, esto no se sostiene por ningún lado. Pero Lacan se pregunta, a pesar de que bardea, obviamente, a Totem y Tabú, se pregunta, bueno, pero ¿cuál es la verdad en juego? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Freud
haya dicho que se requiere matar al padre o que el ejercicio del padre muerto, etcétera, ¿no? El complejo de Edipo entonces no puede reducirse a una situación real, a la influencia ejercida efectivamente sobre el niño por la pareja parental. Su eficacia proviene de que hace intervenir una instancia prohibitiva, o sea, el incesto, que cierra la satisfacción naturalmente buscada a partir justamente de esto que se hereda filogenéticamente, que es el banquete, la muerte primordial del padre, el banquete totémico, etc. Y de hecho, Freud termina por afirmar que las fantasías fundamentales que transcurren en el complejo de Edipo son fantasías filogenéticamente transmitidas. Es muy interesante pensar esto, lo transgeneracional igual, lo transgeneracional sin caer en el problema o en el prejuicio, si se quiere, biologicista de que esa transmisión es filogenética. Uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo se produce la transmisión transgeneracional si no es por vías genéticas, ¿no? ¿Cómo se transmite el saber a través de las generaciones? Bueno, esto voy a decir acerca del complejo de Edipo en Freud. Sí. Micrófono, por favor. Gracias. No, quería decir una cosita cuando hiciste mención al tema de tótem tabú, porque efectivamente, como uno lo expone, es una cosa que no se sostiene. Pero los ágiles, digamos, que tienen muchos años de freudo-lacanismo, te dicen otra cosa que tenemos que estar preparados para responder. Mirá, no seas boludo, no se trata de eso. Se trata de que eso tiene una lógica que explica, por así decir, el sentimiento de culpa por un lado y la obediencia retrospectiva al padre por la otra, ¿no? Y en esa lectura hasta ahí tiene consistencia, no es una pavada lo que te responde. Digo que cuando uno, lo digo para mí, ¿no? Tengo que tener cuidado, digamos, como lo planteo, porque puedo quedar pegado y después de una crítica que no puedas responder, ¿te das cuenta? Sí, sí. De todas formas, me parece que Lacan toma el mito de tótem y tabú, pero para poder presentar, o al menos, quiero decir, lo que busca Lacan es formalizar ese mito, formalizarlo, ¿sí? A partir de una escritura. Una escritura que podría pensarse que funciona como una máquina productora de enunciados, y uno de aquellos enunciados podría ser un mito así de bizarro como el tótem y tabú, pero en función de una escritura, quiero decir, ¿no? O sea, en función de una escritura que creo que es la que Lacan plantea, por ejemplo, en el lado hombre, la fórmula de sexuación, que justamente es la idea de que existe uno que le dice no a la función fálica. Que quiero decir, nuevamente, que no es necesario dirigirlo a un padre primordial. Es una escritura lógica. Y en función de eso, repito, eso puede funcionar como una máquina de producción, digo enunciados, pero de producción discursiva, en función de esa maquinaria, de esa escritura. Antes de pasar a metáfora paterna en Lacan, quiero decir algo muy breve del complejo de Edipo en Lacan. Porque se dan cuenta que estamos oponiendo complejo de Edipo versus metáfora paterna y no algo que podríamos haber hecho, que es complejo de Edipo en Freud versus complejo de Edipo en Lacan. Porque de hecho hay una teoría de complejo de Edipo en Lacan y Lacan trabaja muchísimo ese problema. Les repito, seminario 4, el 100%, y el seminario 5, casi el 80% del seminario, se dedica a pensar el complejo de Edipo. Y tengo la impresión, esto también lo hablábamos afuera, tengo la impresión de que una de las modificaciones más importantes que se produce en la obra de Lacan es su posicionamiento con respecto al complejo de Edipo. De hecho, creo que si bien Lacan nunca sostiene que el complejo de Edipo es una maquinaria hermenéutica o un modo de leer síntomas, sí para Lacan, los seminarios 4 y 5, al menos, el complejo de Edipo explica para Lacan también las diferencias sexuales. ¿Cómo, perdón? En el 11 creo que también. Puede ser, ¿no? La referencia que todo lo que tiene que ver, perdón,
No, te decía que en el seminario 11, si no me equivoco, hace una pequeña referencia a que todo lo que tiene que ver con que no hay representación sexual en el inconsciente en relación a las posiciones, y que todo lo que tiene que ver con ser macho o ser hembra dice que entra por la trama edípica. En la rama edípica. Bueno, sí, le voy a revisar eso. Si yo en este momento no lo revisé, pero sí estuve leyendo con bastante detenimiento el seminario 4 y 5 y sí, por supuesto que se podría trabajar el complejo de Edipo en el seminario 4 y 5 y no es lo mismo que en Freud, está claro, pero sí que lo que Lacan llama el tercer tiempo del Edipo, que no es un comentario anecdótico, sino que son clases y clases hablando del tema, es el punto justamente donde se produce la diferencia en las posiciones sexuadas en función de lo que sucede con el falo. Es verdad que lo complejiza Lacan al complejo de Edipo inmediatamente. En principio tamizándolo, pasándolo por el tamiz de los 3 registros. Y de hecho, por ejemplo, produciendo el padre imaginario, el padre real, el padre simbólico, la madre imaginaria, la madre simbólica, la madre real, etc. Es decir, lo complejiza, le agrega un cuarto elemento, que es el falo, y ya, al menos con una claridad imposible de ser confundida, el falo como un elemento simbólico. Tiene 2 caras el falo para Lacan en esos seminarios, como objeto imaginario y como significante. Y de hecho, ya Lacan en el texto de la familia, es decir, en 1930 y pico, ya toma las teorías de Malinowski para criticar el universalismo del complejo de Edipo. Es así que ese sapo sí que Lacan no se lo comió bajo ningún modo. Pero para él, me parece que al menos en esos años, eso no quita que, al menos en nuestras sociedades, al menos las de un siglo atrás, quiero decir, las de 19 siglos, 70 años atrás, las de Lacan, sí funcionaba así, de este modo, o sea, edípicamente. Pero al mismo tiempo en que Lacan explica el complejo de Edipo a partir de los 3 tiempos, de la complejización a partir de los registros, de la inclusión del falo en tanto significante y objeto, Lacan propone una teoría que creo que no es asimilable, si bien hay una relación que habría que pensar, pero no es asimilable, que es la de la metáfora paterna. Y que ahí sí podemos decir no tiene un pedo que ver con el complejo de Edipo. Luego voy a decir por qué. En algún punto pareciera la impresión que uno tiene, en efecto, es que el complejo de Edipo fuera algo así como el aspecto novelado de la metáfora paterna, cosa que es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque dio lugar a profundos malentendidos, no con respecto al complejo de Edipo, por eso no hubiese sido tan problemático, sino con respecto a la metáfora paterna. Es decir, ¿a qué me refiero con malentendidos? Y los que todos ya sabemos, que se confundió los elementos de la metáfora paterna con los elementos del complejo de Edipo. Es decir, se confundió el nombre del padre con el padre, se confundió el deseo de la madre con la madre. Es un lío tremendo. De hecho, cuando ellos se confundió, es que en algún punto Lacan los confunde. Si ustedes, repito, leen el caso Juanito, se van a dar cuenta que la hipótesis de Lacan es que Juanito tiene una fobia porque el padre no funciona como agente de la castración y la madre no se fija en el pene real del padre. Es una salida profundamente edípica. Digo, la pregunta que uno puede hacerle a Lacan es ¿por qué un deseo más allá del falo, quiero decir, de Juanito, de la madre, por qué tiene que ser el pene del padre? ¿No? ¿Por qué tiene que ser el pene del padre? ¿Por qué no es, no sé, jugar al tenis? ¿Me entienden? Pero no para. Lacan dice que la falla y la carencia es la carencia del padre, en este caso imaginario. Pero van a ver que si lo leen, hay uno va como patinando y se tiene que ir agarrando para no deslizarse profundamente. O sea, hay que estar advertido. Y además, como les decía, aparte del problema de los deslizamientos entre los términos de la metáfora paterna y los del complejo de Edipo, está otro, para mí me representa un problema, que es el problema de la diferencia sexual en función del tercer tiempo del complejo de Edipo. Y lo que Lacan llama los tipos ideales sexuales. Y con esto quiero decir finalmente, no creo que la dificultad para leer la metáfora paterna haya sido exclusivamente
errores de lectura del lacanismo, sino que creo que tiene que ver también con ciertas dificultad y confusión que se da en los seminarios con respecto a estos problemas. Bueno, ¿qué pasa? En el seminario, al menos seguro, en el seminario 17, Lacan ya empieza a criticar explícitamente el problema del complejo de Edipo. Les quiero leer unas citas del seminario 17. Son bien, las leo porque son bien, son transparentes. Se pregunta, ¿por qué Freud sustituye el saber que recoge de todos esos picos de oro, Ana, Emi, Dora, por este mito, el complejo de Edipo? El Edipo desempeña el papel del saber con pretensiones de verdad. Otra cita. En efecto, ¿qué lugar tiene en un análisis la referencia a ese famoso complejo de Edipo? Es algo estrictamente inservible, salvo porque recuerda de forma grosera el valor de obstáculo de la madre para toda investidura de un objeto como causa del deseo. Y la última, esta para mí es la más importante porque esta dio para hablar. Vieron que hay citas de Lacan que se transforman como, ¿no?, en frases de un modo cliché. Esta es una de ellas. Dice así: el papel de la madre es el deseo de la madre. Esto es capital. El deseo de la madre no es algo que pueda soportarse tal cual, que pueda resultarles indiferente. Siempre produce estragos. Es estar dentro de la boca de un cocodrilo, eso es la madre. No se sabe qué mosca puede llegar a picarle de repente y va y cierra la boca. Eso es el deseo de la madre. Entonces traté de explicar que había algo tranquilizador. Escuchen, les digo cosas simples, improviso, debo decirlo. Hay un palo de piedra, por supuesto, que está ahí, en potencia, en la boca, y es lo que la contiene, la traba. Es lo que se llama el falo. Es el palo que te protege si de repente eso se cierra. Y escuchen cómo sigue inmediatamente esto, no 2 páginas después, o sea, lo que sigue inmediatamente. Estas son cosas que expuse en su momento. Seminario 4 y 5. Cuando por entonces hablaba a gente a la que había que cuidar, a psicoanalistas. Había que decir las cosas tan gordas como estas para que me comprendieran. Por otra parte, no es que comprendieran más. Así que fue en ese nivel como hablé de la metáfora paterna. Acá Lacan creo que hace un mea culpa. Del complejo de Edipo no hablé nunca más que de esta forma. Eso debería ser sugerente. ¿No? Dije que se trataba de la metáfora paterna, mientras que sin embargo no es así como Freud nos presenta las cosas. Acá ya está bien desambiguado el problema. Lacan lo dice abiertamente. Freud no nos presenta las cosas así. Freud nos presenta una teoría que para nosotros es inservible, eso es lo que dice. El complejo de Edipo es inservible. Yo les presento la metáfora paterna. Sobre todo porque se empeña Freud en que eso tiene que haber ocurrido de forma efectiva. Esa condenada historia del asesinato del padre de la horda, esa payasada darwiniana. El padre de la horda, como si alguna vez hubiera habido el menor indicio del padre de la horda. Se han visto orangutanes, es tremendo, pero el padre de la horda humana nadie vio nunca el menor indicio. Bueno, acá ya tenemos entonces, formalmente al menos, el lugar donde Lacan se opone radicalmente al complejo de Edipo en Freud y dice: lo que yo tengo para aportarles es la metáfora paterna. Bien, entonces vamos 10 minutitos de metáfora paterna. Lo primero que podemos decir entonces es que la metáfora paterna no se ocupa de los problemas que se ocupa el complejo de Edipo en la obra de Freud, es decir, la metáfora paterna no se ocupa ni del sentido de los síntomas ni de la diferencia sexual. Es decir, se ocupa de otra cosa. Resuelve otro problema. Le decía que iba a suavizar esta hipótesis porque hay en el complejo de Edipo y en la metáfora paterna donde sí hay un problema en común fundamental que es entre el vínculo entre deseo y ley. En principio, lo que podemos decir como para empezar a abrir el juego, después también podríamos matizarlo, es que Lacan crea la metáfora paterna para pensar la distinción
en función del orden simbólico entre neurosis y psicosis. Con Alfredo, que es quien esto lo dice con claridad y lo formaliza, la diferencia entre la clínica del intervalo y la clínica de la holofrase. Es decir, la metáfora paterna no nos va a decir nada del sentido de los síntomas y es absolutamente indiferente si el parletre sobre quien puede pensarse esa operación es hombre, mujer, no binario, lo que quieran, da lo mismo, o sea, no cambia. Bueno, entonces, ¿qué es la metáfora paterna? No tengo pizarrón y no tengo... ¿Se la acuerdan de memoria la metáfora paterna? No tengo el... Pensé que iba a tener pizarrón para escribirla. ¿Cómo? No, es un quilombo sacar el pizarrón. Gracias. En principio, entonces, ¿qué es la metáfora paterna? Bueno, es una metáfora. Es una metáfora. No sé si puedo seguir con este escándalo. Tan, tarán, tararararán, tarán. Esta es la fórmula de la metáfora y luego tenemos la... Acá tenemos... Estoy seguro que era así. Bueno. Gracias, Martín. Gracias, Juli. Entonces la metáfora paterna es una metáfora. Es una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Espérenme. Es una de las dos leyes del lenguaje para Lacan y por lo tanto del inconsciente. Metáfora y metonimia. La metáfora es la sustitución de un significante por otro y eso genera un efecto de significación. Por lo cual, como se pueden dar cuenta, ya la idea de la metáfora que produce significación ya establece para Lacan la prioridad de significantes sobre la significación. Es decir, lo que produce significación es el modo en cómo se articulan los significantes. Y en el caso de la metáfora paterna, se trata de la sustitución de significante nombre del padre, escrito con guión, n, nombre, guión del, guión padre, sobre el significante del deseo de la madre, dando como resultado la significación fálica. Bueno, y ahora lo que quiero hacer es establecer distinciones claras y concisas sobre el complejo de Edipo y la metáfora paterna, es decir, hacer la desambiguación como en dos cuadros. Casi todo esto lo saqué también del libro de Alfredo, que está con mucha claridad, esto dicho en un par de páginas. El complejo de Edipo es un mito. Y la metáfora paterna es una estructura formalizada. O sea, es la fórmula de una metáfora, en la cual participan significantes que para Lacan tienen un valor particular dentro del orden simbólico. De hecho, en el seminario 3, Lacan llega a decir que el significante en el seminario 3 no tiene el nombre del padre. Habla del significante ser padre, tiene el valor que tiene en función de determinado tipo de coordenadas históricas y culturales que lo ubicaron en ese lugar. Esto es interesantísimo porque Lacan dice lo mismo con respecto al falo. Dice, ¿pero por qué el falo ocupa ese lugar? ¿Por qué ocupa ese lugar tan importante? Dice, bueno, se trata de coordenadas históricas y culturales, lo dice así abiertamente. Lo que pasa es que a Lacan siempre le pareció absolutamente irrelevante cuáles eran esas coordenadas históricas y culturales en la medida en que se le presentaba como un hecho. Ya sé que me dirán, ¿cómo un hecho? Bueno, Lacan lo dice así en varias oportunidades, como un hecho.
Lo veo en la clínica, dice Lacan. Desde ya, esto va en contradicción absoluta en función de su propia perspectiva epistemológica. Pero obviamente que considero que un tipo hablando frente a 30 personas dijera cosas por el estilo. No, bueno, esto es un hecho, se ve en la clínica, etc. Bueno, la primera diferencia entonces del complejo de Edipo es un mito, la metáfora paterna no es un mito, es una estructura formalizada. La segunda importante es que al mito, o sea, el complejo de Edipo, lo sostiene quien consulta o lo que fuere, que es el parletre, en una versión histórica. Y la metáfora paterna está por fuera de cualquier relato histórico. Para decirlo en otros términos, en un análisis nadie habla de la metáfora paterna y no tiene ningún tipo de incidencia clínica en el sentido que le decía antes, o sea, que no es un codo de lectura de ningún síntoma. Tiene incidencia clínica en la medida justamente que explica por qué hay sujetos, lo voy a decir así, atrapados en un orden simbólico de un modo y sujetos atrapados en un orden simbólico del otro. O sea, clínica del intervalo, clínica de la holofrase. De hecho, otra diferencia fundamental es que el mito del Edipo hace de la falta estructural un hecho contingente e histórico. Pero ningún hecho histórico explica que la estructura sea incompleta. Y en este punto es donde Lacan va más allá del padre, ¿se dan cuenta? Porque en el sentido freudiano, el agente de la castración, quien produce la castración, justamente es la figura del padre. La figura del padre y justamente en un acto contingente. Lo de la contingente es para pensarlo igual, porque se dan cuenta que si se sostiene en verdad que el complejo de castración y el complejo de Edipo se heredan genéticamente, es necesario, no es contingente. Pero bueno, son problemitas que... Pero por lo pronto entonces, el complejo de Edipo le da una estructura narrativa histórica a un hecho que podríamos llamar, en principio, estructural, que justamente es la falta o que la estructura esté incompleta. Sea incompleta. El tiempo del Edipo es la niñez, la metáfora paterna es desde siempre, aconteció o no aconteció. Esto significa que no hay, entonces, bajo ningún punto de vista, un psicoanálisis profiláctico, un psicoanálisis preventivo, etc. No hay forma de evitarlo. Otra diferencia fundamental entonces es que los elementos del complejo de Edipo son tres, y esto es fundamental, y son personas o representaciones de personas, y la metáfora paterna lo que hay son significantes. Esta pregunta yo siempre la tomo en el final de Psicopato, a las alumnas y los alumnos no saben los líos que se meten, pobres, o sea, algo que es que consideramos bastante sencillo, sin embargo es bastante problemático en la medida en que no se establece este tipo de desambiguación, que es que nuevamente el complejo de Edipo, los elementos, está conformado por personas o representaciones de personas, y en la metáfora paterna no hay ninguna persona. Se requiere que haya personas, se dan cuenta, es obvio. Se requiere que alguien encarne el lugar del otro. Pero no se puede confundir ni el nombre del padre con ninguna persona y tampoco el deseo de la madre con ninguna persona. Porque no es lo mismo deseo de la madre que madre. O sea, madre en el sentido de otro. Vieron que Lacan llama a la madre, llama al otro, es decir, a quien encarna el lugar del orden simbólico, lo llama madre. Quien encarna el lugar del orden simbólico, quien representa, si se quiere, el orden simbólico para el niño, la niña, el parletre, etc., llamarlo madre, por más obviamente que no sea la mamá. Y nombre del padre no hay nadie que lo encarne. No hay nadie que lo encarne. O sea, no tiene nada que ver con el padre, absolutamente nada que ver. Esto sí que está claro de entrada en Lacan. No hay ninguna posibilidad de confundir lo que Lacan llama padre simbólico con que es el nombre del padre, con las otras facetas del padre.
Bueno, el deseo en el complejo de Edipo es algo dado o innato y esto es fundamental, el deseo está orientado desde el niño hacia los progenitores. Y la metáfora paterna, y esto es absolutamente determinante, el deseo se ubica en la madre, es decir, en el otro. Y en algún punto el gran meollo de la perspectiva de la academia con respecto al deseo es que el deseo es deseo del otro. Y esto es clave, fundamental. De hecho, si bien en el seminario 4 y 5 Lacan toma el complejo de Edipo y tiene un tufillo freudiano, la gran diferencia es que todo se juega en función del deseo del otro. Y el problema con respecto al falo no tiene que ver con que si yo lo tengo o si no lo tengo, sino lo que pasa con lo que Lacan llama el falo materno, es decir, el deseo de la madre. ¿Qué lugar ocupo yo como sujeto para el deseo de la madre? El famoso es el problema de Juanito, ¿no? En algún punto. Que queda atrapado en ese lugar. Y no tiene con qué, dice Lacan, no tiene con qué ocupar ese lugar. En el complejo de Edipo, el padre es quien, esto también, y esto es fundamental también, en el complejo de Edipo es el padre quien reprime el deseo incestuoso según la ley. O sea, para Freud hay deseo, y ese deseo es legalizado, normativizado según la ley paterna. Y para Lacan, la metáfora paterna, específicamente el nombre del padre, es quien conjuga deseo y ley. Pero lo interesante de todo este asunto, para mí, lo más interesante de todo este asunto, es que para Lacan solo hay deseo legalizado. No es que se trata de superar la ley para acceder al deseo. Todo deseo, podemos decir, está legalizado. No hay deseo que no esté legalizado. Bueno, en la metáfora paterna, entonces, es una operatoria, es una metáfora, la sustitución del significante de nombre del padre por el significante deseo de la madre, a partir del cual se inscribe la autoridad de la ley en el otro. Se inscribe la autoridad de la ley en el otro. Ocupa el lugar de representante original de la autoridad de lo dicho. Ahora voy a ver si me explico un poco esto. Entonces, ¿cuál es si se quiere, las funciones del nombre del Padre? ¿Por qué es un significante particularmente importante? ¿Qué significa esto de que ocupe el lugar de representante original de la autoridad de lo dicho? Nos quedan 10 minutitos, hay que ir rápido. Es la función del Padre hacer creer en lo que existe, es decir, en existencias simbólicas. Funda el orden de las cosas, el orden de la realidad, que es, en este caso, el Padre, esta distinción está en Alfredo, el libro de Alfredo bien claro, el Padre, la ley del Padre como temis y no como dique, es decir, no legalidad en el sentido de un orden jurídico o moral, sino el orden de la realidad. El orden de la realidad. Y articula deseo y ley estableciendo el deseo como más allá de la demanda. Para decirlo en otros términos, lo que hace el nombre del Padre es que los significantes se comporten como significantes. Es decir, que remitan siempre al significante de la falta en el otro. Si operó el nombre del Padre, todo significante remitirá al significante de la falta en el otro. Es decir, se comportarán tanto significante. Se posibilita la pregunta de qué quiere decir este significante. Es decir, no se comporta entonces como se comporta en la clínica, lo voy a hacer así, en la clínica leo frase que es en tanto signo y no se comporta en tanto significante. Dice Lacan, no solamente no se comporta entre significantes, sino que además produce una distorsión muy fuerte entre los vínculos entre el código y el mensaje. Entre el código y el mensaje. ¿Por qué? Porque para Lacan el lugar del código es el lugar del otro. Y cada vez que uno enuncia un mensaje, es decir, le da significantes al otro, lo que sucede justamente es que se produce inevitablemente, si operó el significante del Padre, esa iancia entre lo que uno quiso decir y lo que dijo. O sea, se abre el problema del sentido en la medida en que se toma el significante entre tanto significante. Es decir, que el otro sea quien fuere, es decir, no se le presenta abiertamente, pero está esta pregunta de qué quiere decir en lo que me dijo.
¿no? Abre la posibilidad entonces del deseo. Cuestión complicada en algún punto porque deja la psicosis fuera del campo del deseo. Si uno se pone así como un toque, que si es problemático que uno diga en la psicosis no hay deseo, siempre y cuando uno entienda, le dé una perspectiva como positiva, feliz o mejora el deseo. Hay que pensarlo mejor este problema. Hay psicoanalistas que plantean el deseo en la psicosis, pero no se producen estos términos al menos. Bueno, y con esto termino entonces. Una clínica más allá del padre significa entonces que hay que distinguir entre significante de la falta en el otro y nombre del padre. ¿Por qué? Porque con el significante de la falta en el otro lo que se postula es que hay una falta en el otro. Básicamente, o sea que el otro no está completo, etc. Y que esa falta se inscribe mediante un significante. O sea, la falta en el otro es de un significante y se escribe mediante un significante. Un significante particular porque es un significante, ¿cómo decirlo? Anómalo en la cadena, en el orden simbólico. Lacan lo compara con la raíz cuadrada de -1, es decir, con el número imaginario, que es un número no decible en términos de números reales. ¿Se entiende? Se escribe. ¿Cómo? Un impas. Exacto, perfecto. Y también, ¿cuál es la comparación con el significante, con la raíz cuadrada de -1? Que es un símbolo que representa una idea abstracta, pero muy precisa, y a partir de la cual se producen operaciones, ¿no? Se producen operaciones. Esta es la idea de raíz cuadrada de -1, que no es un número real, es un impas dentro de los números reales, pero que tiene un funcionamiento claro y conciso, digamos. Es el imposible que funda con los complejos. Los complejos, correcto, perfecto. Qué bueno que estás aquí, Martín. Si el nombre del padre fuera quien escribe la falta en el otro, esto es lo que dice Alfredo en su libro con claridad, entonces sería el otro del otro. ¿Se dan cuenta? Es decir, sería el amo del otro. Hay un otro en el otro que es el nombre del padre, cosa que Lacan dice específicamente en el seminario 5, que el nombre del padre es el otro del otro, lo dice así. Por eso lo de Alfredo es muy importante, porque Alfredo, haciendo una lectura retroactiva de la obra de Lacan, hace una relación entre dos elementos que Lacan en principio no hizo, que es que quien escribe la falta no es el nombre del padre, sino el significante de la falta en el otro. ¿Qué hace entonces el nombre del padre? Y ya con esto termino porque no llegamos, tenemos que terminar. Justamente, si esta ley opera, permite que todo significante establezca su relación con el significante de la falta en el otro, es decir, remite a la falta en el otro. Entonces, no es quien produce la falta en el orden simbólico, sino quien produce la marca de esa falta en el orden simbólico. Es quien produce la marca de esa falta en el orden simbólico. La distinción que establece Alfredo entre A mayúscula y otro es muy importante. El A como el lugar virtual, como el orden simbólico, lenguaje, etcétera, y el otro como quien lo encarna, porque justamente lo que permite la operación del nombre del padre es que se distingan el otro como la encarnadura del A y el A. Porque en la medida en que no se produce entonces esta operación, lo que sucede es la confusión del otro como el orden simbólico, es decir, un otro, la ilusión de un otro omnipotente y la transferencia de la potencia del lenguaje a el sujeto donde se encuentra el lenguaje. ¿No? ¿Se entiende esto o más o menos? Lo que hace entonces la metáfora paterna es marcar al otro representante de aquella función, es decir, de A, para un determinado sujeto y distinguirlo entonces, el otro de esa función, descompleta barra al otro. Y bueno, nada. Seguramente no quedaron conformes con la explicación de la metáfora paterna. Les di algunos tips como encarar la lectura. Nuevamente les sugiero Seminario 5, la lógica de la castración, de una cuestión preliminar, y los textos de Alfredo sobre los primeros capítulos del volumen 1. Sí, bueno, gracias. Hay algo que es un problema, me parece que quizás está a lo largo de todo el curso, quizás el problema está en la palabra desambiguación. Digo, respecto a cómo encarás vos
encaraste vos los dos conceptos, ¿no? Metáfora paterna y complejo de Edipo. Porque en un punto vos decías, tienen que ver con otra cosa, ¿sí? Y obviamente, si son dos paradigmas distintos y atentos al principio de inconmensurabilidad de paradigmas, seguro que la masa en Newton dice totalmente otra cosa de lo que es la masa en Einstein. Pero efectivamente, digo, me parece, del mismo modo no tiene sentido pensar, si para Freud el complejo de Edipo explica la diferencia sexual, en algún sentido, es obvio que en Lacan, de hecho, en Lacan la diferencia no es sexual en el sentido de Freud, o sea, obviamente no explica lo mismo, pero hay un punto, ¿se entiende? Digo, hay un punto donde me parece que, yo creo que es un problema haberlo llamado el curso de desambiguación, porque en rigor se trata en el caso de desambiguar el freudismo de Lacan para decir cómo son dos paradigmas distintos, y me parece que el texto que citaste de Lacan, efectivamente lo que dice es cómo él propone que en el lugar del complejo de Edipo, para pensar lo que piensa el complejo de Edipo, el paradigma de Freud, Lacan propone la metáfora paterna para pensar eso que piensa el complejo de Edipo en Freud, ¿sí? Cómo lo piensa Lacan. En ese sentido, lo ubicas bien, está ahí el problema. Y me parece que hay que llegar, me parece que, digamos, vos me da la impresión de que hiciste al revés de lo que haría yo. Empezaste como diciendo, bueno, son dos paradigmas distintos, explicaste el paradigma freudiano, ¿sí? Y lo llamaste hiperteoría, ¿no? Y lo llamaste máquina hermenéutica, y está de fondo con Ricoeur, está de fondo el libro de Ricoeur ahí, y después dijiste, bueno, y Lacan dice otra cosa. El punto es, me parece, que se puede enriquecer la articulación que estás haciendo, pero ¿qué tienen en común? O sea, ¿por qué vale la pena sostener, contrariamente a lo que dijiste al inicio, que hay un punto en común, lógicamente necesario, para pensar por qué Lacan dice, ustedes tienen el complejo de Edipo, ustedes manejan el complejo, yo les doy metáfora paterna. El punto en común, que es obvio que es diferencia porque es, insisto, dos paradigmas distintos y son inconmensurables. Y yo creo que el punto es ni más ni menos que vos estás planteando en tu curso. Son dos teorías del deseo. Una es una teoría del deseo sexual, ¿sí? Y otra es una teoría del deseo significante. ¿Sí? Te propongo ese punto en común que las dos teorías en su inconmensurabilidad paradigmática presentan. Es una teoría claramente sexual del deseo y en algún sentido lo que es una teoría lingüística respecto al deseo. Y ahí tenés efectivamente cómo funciona, digamos, por algo de la metáfora. ¿Sí? Lacan en general se asocia en general Lacan la función del deseo ligada a la metonimia, porque va a decir es el hecho, pero deseo es metonimia. Acá tenés la teoría del deseo metafóricamente entendida por Lacan. Y metáfora, y efectivamente deseo en ese sentido, yo coincido que no se puede aplicar, no es el mismo concepto clínico del deseo en la psicosis que la neurosis, porque en la neurosis opera la metáfora. ¿Qué quiere decir la metáfora? Básicamente que una cosa vale por otra. Y si vale por otra es que hay una legalidad y nombre del padre hay que entenderlo como apellido. Hay un linaje de significaciones, ¿sí?, que pueden permitirse ese tipo de ecuacionabilidad, sería. ¿Sí? Básicamente eso. Perfecto, estoy, sí, de acuerdo completamente. Tal vez no lo pude transmitir así, pero estoy de acuerdo que el punto en común tiene que ver con el problema del deseo, el deseo y ley. Quiero decir, lo nombré así rápidamente y estoy de acuerdo que arman dos teorías del deseo, especialmente de dónde se ubica el deseo, ¿no? La dirección del deseo en el otro. Con lo que no acuerdo, al menos como lo formulaste, es la oposición entre deseo sexual y deseo lingüístico. Insisto, no, en principio no, porque yo diría en todo caso el deseo sexual en Lacan en tanto lingüístico y no en tanto natural, biológico, etc. Pero es para mantener un debate durante un largo tiempo, me parece esa, ¿no? No, en ese sentido se podría pensar quizás el deseo en la psicosis, que es un problema, efectivamente, como un deseo no metaforizado. Uh-huh. Quizás. ¿No? Bueno. Si deseo del otro. Sí. Ese me parece que es el drama. El drama, ¿no?, del psicótico es que encarna el deseo de la madre no metaforizado. Es él. Sí. El objeto del deseo de la madre. Sí. No es otra cosa. Sí. Sí. Sí, quiero decir también que hay una cosa muy dramática en principio en la consecuencia teórica de decir entonces, ergo, no hay deseo en la psicosis. Es chocante la afirmación. Tal vez haya que pensarlo justamente a partir de otra modalidad de deseo en función justamente de que no, un deseo que no se
metaforiza, digamos. Estamos, ¿no? Bueno, gracias. La próxima.